día de la Yen. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien. ¿Con ganas de empezar ya? Muchas ganas. Bueno, pues primero de todo, cuéntanos, ¿cómo conociste a la Yen? Pues básicamente lo conocí por las redes sociales, lo había visto en Facebook, Twitter, YouTube. Además conozco al cantante, a Rich, porque había tocado un par de veces con él antes. Y nada, simplemente había escuchado sus canciones, me gustan mucho realmente. Entonces, ¿cómo te enteraste de que buscaban tu batería? ¿Cómo contactaron contigo? ¿Contactaste tú con ellos? Pues me abrió Rich un día y me dijo que tenía una vacante y que si me interesaba ir a una audición, y yo realmente le dije que sí. ¿Y que cómo fuiste a la audición? ¿Qué te esperabas cuando fuiste allí? ¿Estabas nervioso? No estaba nervioso básicamente porque pensaba en si me cogían bien, perfecto, tenía muchas ganas, y si no, pues simplemente era pasar un ensayo con unos tíos de puta madre y a pasarlo bien, básicamente. Entonces tú ya fuiste con las canciones aprendidas de la Yen y todo, ¿verdad? Bueno, la audición fue de un par de canciones que ya las había escuchado, me las estudié un poco, no tuve mucho tiempo realmente, pero no, sí, tomamos las dos canciones y después nos tomamos una birra y hablar. La vida sí. Bueno, y has dicho que has estudiado dos canciones, ¿ya has podido escuchar el resto del Sí, ya las había escuchado todas. ¿Qué te ha parecido? Me gusta mucho realmente. Y si tuvieras que escoger así una canción, ¿cuál escogerías? La que más te gusta. Red Light seguramente es por el estilo y tal, lo que más suelo escuchar luego y donde creo que puedo dar un toque más personal. Entonces, digamos que no has venido aquí simplemente para suplantar a la que ya estás, sino que quieres ir un poco fuerte y quieres realmente meter tu estilo y construir tu estilo nuevo para la Yen. No todo del todo, pero como introducir. Bueno, yo creo que cada batería tiene un estilo propio y es bueno cuando entras no copiar las canciones, sino meterle estilo un poco de ti mismo, porque si no parece que estás copiando a otra persona. Bueno, y ahora que te has venido aquí, te has encontrado con un grupo que ya tiene un poco de base de fans, que ya ha hecho un concierto. ¿Tú has estado en algún grupo antes o esta es tu primera vez? Sí, de hecho llevo desde los 8 o 9 años tocando desde los 6 la batería y con grupos desde 8. ¿Y qué crees que es diferente de la Yen del resto de grupos con los que has estado? Bueno, me gusta mucho el tema, que son una familia prácticamente, hacen muchas cosas juntos, no solo quedan para tocar ni para componer, sino quedan son muy amigos, y me gusta mucho que vayan muy en serio por el tema de comunicaciones, se centran mucho en la publicidad, en hacerse conocer, en hacer covers, en todo lo posible para tirar adelante el grupo, que es algo muy importante. Bueno, yo llevo aquí una horita así y he visto que realmente te has introducido muy bien, nos lo has introducido muy bien y tal. ¿Cómo crees que los fans te van a recibir? ¿Te van a recibir igual? ¿Vas a tener algún problema? Bueno, sé que es complicado siempre suplir a la persona que estaba antes, porque se tiene cierto cariño, se tiene cierto de esto, pero bueno, tengo muchas ganas de intentar hacer lo mejor que pueda y dar todo lo que pueda, básicamente. Si por ejemplo te encontraras un fan en la calle y te pregunta ¿por qué tú y no Ernie? ¿O por qué nos vas a aportar? ¿Cómo nos vas a ganar? Porque claro, ahora estos fans son del grupo, pero tú ahora tienes que entrar fuerte y tienes que ganar, pero ¿qué vas a hacer para ti? Bueno, voy a dar todo lo posible de mí, voy a intentar darle mi toque personal a las canciones, a componer a mi estilo y a lo que mejor venga al grupo en sí, y a intentar tirar adelante lo máximo este proyecto. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. De momento ya está, haremos más entrevistas individuales al resto de los componentes del grupo y mirando el